Bueno, que Dios los bendiga mucho. Es una alegría poder estar juntos otra vez compartiendo la palabra del Señor. Sabemos que cada vez que escuchamos la palabra del Señor, que leemos la palabra del Señor, esta nos ayuda en cosas de la vida diaria, en cosas de todos los días, cosas que nos toca vivir. Y hoy vamos a hablar de un tema un poco delicado, podríamos decir, que quizás no hablamos todos los días, pero que sí lo experimentamos, y es la culpa. La culpa es algo que como seres humanos vivimos, experimentamos, sentimos por diferentes motivos. A veces puede ser por decisiones que hemos tomado en nuestra vida, a veces tenemos una familia, tenemos un esposo, hijos, y por alguna razón, ¿no?, se produce el divorcio, la separación, el esposo se va, y la mujer, quizás sin que tuviera que ser así, muchas veces carga con este sentimiento de culpa, ¿no? Se pregunta, bueno, ¿por qué la relación se rompió? ¿Por qué no siguió adelante? Y sobre todo el tener a los hijos, ¿no? Sobre todo cuando uno ve a los niños, uno piensa, bueno, ¿qué fue lo que no anduvo bien? ¿Qué cosa tendría que haber hecho de otra manera? Y bueno, ahí es cuando empezamos a lidiar con la culpa. Y muchas veces la tenemos ahí muy guardada en el corazón, muy escondida, y a veces nos es difícil hablar, porque también nos es difícil manejarla. Muchas veces también personas que han abortado, hoy el aborto es legal. Sabemos que la palabra de Dios no aprueba el aborto porque la vida es de Dios. Sabemos que todo niño, no importa en la manera que haya venido, es una bendición y Dios tiene un plan para ese niño. Pero quizás una mamá en un momento difícil abortó y después conoció al Señor y se arrepintió y se dio cuenta que no era el camino correcto. Y aunque después esa mamá acepta a Jesús en su corazón, muchas veces tiene que lidiar con esa culpa de eso que sucedió y que podremos decir que no hay marcha atrás, porque ese niño ya no está en el cielo. Sabemos, gracias a Dios, que está creciendo en el cielo, que está bien, pero resulta que la mamá se encuentra sin ese bebé. Y ahí a lo que tenemos que apelar es al amor de Dios, a la misericordia de Dios. Y ya sea que la culpa sea por situaciones importantes como esta, o pequeños errores que podemos haber cometido, o malas decisiones a nivel laboral, en los negocios. Quizás invertimos mucho dinero en un negocio que después no funcionó y eso nos trajo deudas y problemas, y muchas veces tenemos que lidiar con ese sentimiento de culpa. Muchas veces, a veces cuando somos grandes, cuando crecemos y bueno, ya somos adultos, nos ponemos a pensar en nuestra adolescencia, bueno, que quizás no fuimos responsables, que no estudiamos, que podíamos haber hecho una carrera, y quizás vemos a otras personas que sí pudieron estudiar, sí hicieron una carrera, y empezamos un poquito como a replantearnos qué hubiera sido de mi vida, si hubiera hecho las cosas de otra manera, si hubiera tomado otras decisiones, y ahí es donde muchas veces empezamos a lidiar con la culpa. Y la culpa es como un enemigo silencioso, lo tenemos ahí, y aunque parece que no está, pero muchas veces está y nos molesta y se vuelve como una carga que el Señor obviamente no quiere que llevemos. Y bueno, ¿y qué dice la Biblia con respecto a la culpa? Sabemos que cuando nos acercamos a Dios, el Espíritu Santo trae a nuestro corazón la convicción de pecado. ¿Qué es convicción de pecado? Nos damos cuenta que hay cosas que hacemos que no están bien. Y no es una persona que nos hace dar cuenta, sino que es el Espíritu Santo que nos ayuda y hace que nos demos cuenta que hay cosas que no están bien, que no está bien mentir, que no está bien cometer adulterio, que no está bien defraudar, cometer fraude, o sea, estafar a alguien, que no está bien guardar rencor y resentimiento. Y bueno, el Espíritu Santo nos ayuda y nos ayuda a darnos cuenta de que hay algo que no está bien. Pero el Señor nunca viene a traernos culpa. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, dice: por tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Quiere decir que algo nuevo es algo sin uso, podremos decir, ¿no? Qué lindo es ponerse algo nuevo.
cuando uno se compra algo nuevo, cuando uno tiene una casa nueva, cuando uno se compra un mueble nuevo. Es lindo porque nunca nadie lo usó, ¿no? Somos los primeros en usarlo. Bueno, eso es lo que dice el Señor que pasa en nuestra vida cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Somos otra persona, ya no somos más esa persona que éramos antes. Y dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que desde el momento que conocemos a Jesús, todo lo que hicimos en nuestra vida pasada quedó atrás. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Que cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, cuando nosotros oramos, cuando nos acercamos a Dios y frente a Dios, una vez que pedimos perdón, Dios borra esos pecados, como si nunca hubieran pasado. A veces nos es difícil creer que sea tan fácil, porque uno podrá pensar, bueno, simplemente orando y creyendo, es que se borraron así, como si nunca hubieran pasado. Bueno, es así. Entonces, si es así, ¿por qué tenemos que lidiar con la culpa? Bueno, si bien Dios perdona nuestros pecados, lo que pasó, lo que hicimos en nuestra vida anterior, antes de conocer al Señor, o en nuestra juventud, o en nuestra adolescencia, quizás los errores que cometimos. A veces hay adolescentes o jóvenes que han abandonado a sus hijos, porque quizás tuvieron a sus hijos en un momento donde eran muy jóvenes, inmaduros, y se fueron, y después quieren volver a establecer una relación con ellos, y obviamente tienen que lidiar con la culpa, ¿no? Porque quizás cometieron un error y los chicos sufrieron las consecuencias. Pero la verdad es que cuando nos acercamos al Señor, Dios borró todo esto. Pero ¿qué sucede? No se borra de nuestra mente y tampoco se borra de la mente de las demás personas. Entonces, eso es lo que muchas veces nos hace sentir que Dios me perdonó, pero en ciertos momentos vienen a mi mente los errores que cometí, lo que me dijeron el día quizás que cometí ese error, quizás lo que hasta el día de hoy me dicen las personas, porque sabemos que Dios nos perdonó, pero muchas veces las personas nos recuerdan esos errores y nos dicen, ¿te acordás aquel día que hiciste tal cosa? O a veces nos dicen, no te voy a perdonar eso que hiciste porque me lastimaste. Y a veces decimos, ¿pero cómo? ¿Cómo es? ¿Realmente Dios me perdonó? Y la verdad es que sí, realmente Dios nos perdonó. Más allá de lo que nosotros podamos sentir, más allá de lo que las personas nos puedan decir, nuestros pecados son completamente limpios y borrados por la sangre de Jesús. Y muchas veces cuando vienen a nuestra mente esos pensamientos, esos recuerdos, muchas veces estas cosas suceden cuando estamos solos y de un momento al otro empiezan a venir pensamientos de las cosas que hicimos, de los errores que cometimos. Y todo esto, si nosotros lo dejamos en nuestro corazón, dejamos que tome lugar, seguimos pensando en eso, aunque quizás no decimos nada, pero seguimos pensando en esto. Esto nos trae enojo, nos trae resentimiento, nos trae incluso hasta desesperanza, porque decir, bueno, si yo con todas las que me mandé, con todos los errores que cometí, ya que sea lo que Dios quiera. Y quizás esa alegría que teníamos el primer día que conocimos a Jesús, el primer día que nos encontramos con Jesús, tenemos esa alegría de decir, bueno, ahora sí, empiezo de cero, tengo la oportunidad, una nueva oportunidad de hacer las cosas bien. Cuando vienen estos pensamientos empezamos a dudar y empezamos a decir, ay, vale la pena que me siga forzando, vale la pena que siga yendo a la iglesia, vale la pena si al final las cosas no cambiaron. Y en realidad todos estos pensamientos son una trampa del enemigo. La Biblia habla de que el diablo es el acusador. Es el acusador de nuestros hermanos, o sea, es el acusador de nosotros, los cristianos. Y la culpa nunca proviene de Dios. Así que si en ciertos momentos te toca luchar con estos pensamientos que vienen de un momento al otro, pensamientos de culpa que te hacen sentir insuficiente, que te hacen sentir incapaz, que te hacen sentir que no hay salida, es bueno que recuerdes esto. Esos pensamientos no vienen de Dios. Entonces, si no provienen de Dios, si no provienen de ti, porque de un momento para otro llegaron casi
en forma inmediata, sin que uno quisiera pensar en eso, sabemos que viene del diablo. Entonces, cuando sabemos que viene del diablo, como la Biblia dice que el diablo es nuestro enemigo, podemos decidir no hacer caso a esos pensamientos, sino pararnos firmes en la palabra de Dios. Y bueno, ¿y cómo ser libres de la culpa? Bueno, en primer lugar, tenemos que recordar lo que dice la Biblia. Por eso es tan importante leer la Biblia, porque la Biblia es lo que nos permite renovar nuestra mente, es lo que nos permite pensar de nosotros mismos como Dios piensa. Y eso es lo que nos permite ser libres. En Romanos 8:1 dice: ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Así que todas las personas que han aceptado a Jesús en su corazón, o sea, que se han unido a Jesús, no hay ninguna condenación. Así que el enemigo no te puede condenar, ninguna persona te puede condenar, ni siquiera tu propia mente o tus emociones te pueden condenar. Pero depende de nosotros tomar la palabra de Dios como una verdad absoluta. Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón y recibimos el perdón por nuestros pecados, ninguno de nosotros recibe un certificado de haber sido perdonado. Eso lo tomamos por fe en nuestro corazón. Por eso, de la misma manera que aceptamos a Jesús por fe, tenemos que seguir firmes en esa fe, creyendo de lo que el Señor nos perdonó. Eso ya fue borrado y no volvemos atrás. ¿Qué tenemos que hacer además? Mantenernos firmes en esa verdad. Dice en Juan 8:32, dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea, conocer la verdad de la palabra de Dios, que es lo que hablamos recién, que Él perdonó todos nuestros pecados, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si nosotros estamos firmes en esa verdad, mantenemos cada día la fe en nuestro corazón de que esa es nuestra verdad, eso nos va a permitir estar firmes. Así que cuando vengan esos pensamientos, cuando vengan las dudas, cuando venga alguien más quizás a acusarnos o a recordarnos nuestros errores, que podamos recordar: Jesús me perdonó, Jesús ya no ve más mis errores. Y eso me da ganas de seguir adelante. Porque si yo ya me empiezo a sentir en culpa, por eso el enemigo usa la culpa. Si el diablo logra hacerme sentir en culpa, ya ni siquiera voy a Dios, ya ni siquiera busco a Dios en oración. Bueno, pero ¿para qué me voy a esforzar si en tanto ya hice todo mal? Y bueno, como me dicen, mi vida ya no tiene arreglo. Muchas veces nos dicen, ¿no? Bueno, sí, eso es muy complicado, bueno, vos no tenés arreglo, no cambias más, y no, todas esas palabras muchas veces van quedando en nuestro corazón. Y lo increíble es que muchas veces esas palabras se dicen en un momento de enojo, y quizás las personas que nos dijo no tenés arreglo, no piensa eso, pero lo dijo en ese momento porque estaba mal, porque estaba enojado. Pero esas palabras quedan en nuestra mente. Y muchas veces el diablo, el enemigo, usa esas palabras para hacernos sentir culpables, para hacernos sentir, bueno, tienes un carácter difícil, nunca vas a cambiar, ¿quién te va a aguantar? Y ahí viene la culpa. Y la culpa lo único que hace es llevarnos a esa situación de tormento, de desesperación. Y uno no puede pensar con claridad. Ni siquiera a veces puede orar, porque está como... podemos decir, atormentado por esos pensamientos. Pero cuando nos afirmamos en la palabra de Dios y simplemente creemos, decimos: el Señor me perdonó. Así que si hemos cometido pecados, si nos hemos equivocado, si hemos herido a alguien, es simplemente pedir perdón a esa persona si tenemos la oportunidad de hacerlo, y pedirle perdón a Dios. Y tenemos que tener la convicción de que Dios perdona nuestros pecados. Esa es la forma en la que nos quitamos este peso de culpa, nos quitamos esta condenación para poder caminar en libertad. Porque hay una verdad, y es que podemos ser cristianos, pero podemos estar llenos de culpa, podemos cargar con mucha culpa. Es increíble, pero muchas veces los cristianos son los que más tienen que lidiar con la culpa. Es más, me atrevo a decir que toda la vida, todos los cristianos vamos a tener que lidiar con la culpa. Quizás con otros pecados ya no, pero quizás con la mentira no, porque
pasó un tiempo en el que ya tomamos como hábito no mentir y ya no mentimos, pero quizás con la culpa es algo con lo que todos los cristianos tenemos que lidiar. ¿Por qué? Porque nos equivocamos, porque vamos a cometer errores, pero es importante en ese momento tomarnos de la gracia. ¿Y qué dice la gracia? Que los pecados son perdonados. La gracia es ese favor inmerecido. No nos merecemos ser perdonados, pero como Jesús murió en la cruz, el Señor nos perdona. Y esa es la única forma en la que podemos ser libres y mantener la libertad. O sea, la misma libertad que obtuvimos el día que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, que la podamos mantener durante toda la vida cristiana. Y eso es un gran desafío, porque cuanto más pasa el tiempo, cuanto más conocemos la palabra de Dios, más somos conscientes de lo que es correcto y de lo que no es correcto. Por eso es bueno recordar que el ser cristiano no significa ser perfecto, sino significa buscar siempre agradar a Dios. Y si cometimos un error, damos marcha atrás. Hay una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. La persona que tiene remordimiento es alguien que cometió un error y se siente culpable, se siente mal porque hizo algo mal, pero no quiere cambiar, quiere seguir haciendo lo mismo porque quizás le queda bien, le queda cómodo, piensa que, bueno, que para él está bien ser así. Sin embargo, cuando alguien se arrepiente, hay un cambio de dirección. O sea, alguien iba para un lado y cuando se arrepiente decide ir para el lado opuesto. Alguien quizás mentía, decide no mentir más. Alguien quizás hería a otros y toma la decisión de no herir más. Ahora, ¿qué quiere decir? Que desde ese momento no va a herir nunca más a nadie. Seguramente va a pasar un tiempo en el que va a tener que luchar con su carácter, con su forma de hablar, va a tener que pedirle ayuda a Dios. Y cada día, cuando quizás se enfrente a la situación de explotar o de enojarse o de herir, va a tener que controlarse y de alguna manera ir moldeando su carácter. Pero incluso para eso necesitamos la ayuda de Dios, porque es imposible que alguien pueda moldear solo su propio carácter. O sea, imagínense cómo somos los seres humanos de dependientes de Dios, que incluso para cambiar necesitamos de Dios. Nosotros ponemos una parte, ponemos nuestra disposición, pero necesitamos la ayuda de Dios. Pero el Señor lo que quiere es que podamos poder vivir una vida de libertad, y que podamos también llevar a otros que no conocen al Señor a vivir esta vida de libertad. Algo importante para recordar es que cuando el Señor nos perdona, nosotros tenemos que aceptar el perdón. Imagínense que alguien nos da un regalo, nos da el regalo en la mano, dice, mira, toma este regalo, y nosotros no lo tomamos y nos cruzamos de brazos. Y esa persona se queda con el regalo en la mano. Y bueno, el perdón es así, el Señor nos da este regalo que es el perdón, pero nosotros tenemos que tomar ese regalo. Y claro que ninguno de nosotros merece ese regalo, muchas veces el perdón, muchas veces somos conscientes que hemos cometido graves errores, quizás hemos causado grandes daños, pero aún así Dios está para perdonarte. Así que el primer paso para la libertad es aceptar ese perdón. Y muchas veces, como decíamos recién, quizás en el caso de que de situaciones como haber abandonado a nuestros hijos o haber cometido errores que causaron daño a los demás, hay cosas que tienen consecuencias. Pero incluso con las consecuencias Dios nos va a ayudar. Esto es muy importante recordarlo, porque muchas veces decimos, llegamos al Señor, el Señor nos perdonó, pero quizás antes de conocer al Señor le hablamos mal a nuestros hijos, quizás éramos violentos con nuestros hijos, aceptamos al Señor, decidimos cambiar, pero nos encontramos con que nuestros hijos nos siguen tratando con violencia, como nosotros los tratábamos a ellos. Entonces decimos, ¿pero cómo? Dios me perdonó, pero las cosas no cambiaron. Bueno, en ese caso están las consecuencias. Y en ese caso lo que tenemos que hacer es tener paciencia. O sea, la misma paciencia que el Señor tuvo con nosotros, que nosotros podamos tenerla con nuestros hijos y quizás nosotros no nos comportamos en forma correcta. Pero incluso en ese periodo que podemos decir que tenemos que sufrir las consecuencias de esas malas acciones, Dios nos va a acompañar. O sea, es importante que no nos sintamos solos.
para no, como se dice, no tirar la toalla, no dejar de seguir intentando. Así que si has tomado la decisión de cambiar ciertas cosas en tu vida que no estaban bien, de cambiar tu carácter, no dejes de intentarlo, no dejes de seguir buscando cambiar esas cosas. O sea, no importa que las personas dicen, bueno, yo cambié, pero la otra persona no cambió, aunque le pedí perdón, sigue todo igual. Vos no te preocupes, seguí caminando que el Señor te va a ayudar. Y con esas consecuencias, como decíamos recién, con esas cosas que se viven después de que cometimos esos errores, Dios nos ayuda y Dios nos acompaña. Y muchas veces podemos tomarlo de esta manera también. Las consecuencias nos recuerdan que no tenemos que cometer más esos errores. Pero lo importante es recordar el amor de Dios. Ahí está el Señor, ahí está para sostenerte de la mano, ahí está el Señor para levantarte, para decirte, seguirlo intentando. Si has decidido cambiar, si has decidido arrepentirte y ser una nueva criatura, el Señor está contigo, el Señor está para ayudarte. Y bueno, y para finalizar, vamos a leer Juan 10, capítulo 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Habla del enemigo, ¿no? Del diablo. Pero el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la vida que el Señor ha preparado para ti, una vida de abundancia, una vida de bendición, una vida de libertad, una vida sin culpa. Y lo que tengas que vivir, que puedas vivirlo de la mano del Señor. Y lo que tengas que enfrentar, que sepas que el Señor está para ayudarte, el Señor está para levantarte, el Señor está para darte nuevas fuerzas, el Señor está para restaurarte. Muchas veces decimos, bueno, pero otra vez con el mismo tema, otra vez orar de lo mismo, y como que me da un poco de vergüenza, pero la verdad es que Dios es nuestro Padre y a Dios le encanta que vayamos a Él a pedir ayuda todas las veces que sean necesarias, porque Él es un Padre amoroso, Él es fiel y sobre todo Él sabe que necesitamos de su ayuda. Bueno, y en esta noche, antes de terminar, me gustaría orar por tu vida. Sería lindo que después de esta palabra, de esta transmisión, pudieras, cuando vayas a la noche, también orar en tu casa y pensar en estas cosas y poderla hacerla parte de tu vida, de tu forma de pensar. Y ahora vamos a orar por esos pesos, ¿no? Por esa culpa que quizás estaba un poco ahí escondida en el corazón y quizás no nos damos cuenta, pero estaba ahí y molestaba y generaba esa irritabilidad, eso de que bueno, uno se siente incómodo y todo le molesta y a veces no nos damos cuenta y en realidad era la culpa, pero sabemos que el Señor, en esta noche creemos que el Señor te va a hacer libre. Vamos a estar orando, te invito a cerrar tus ojos ahí donde estás si tienes la posibilidad. Señor Jesús, en esta noche, Señor, queremos orar por cada persona, Señor, que ha cometido errores. En primer lugar, dile, Señor, yo te quiero pedir perdón. Si durante, mientras hablábamos de la palabra, venían a tu mente errores que cometiste o pecado que cometiste, dile, Señor, yo te pido perdón. Yo te pido perdón quizás por las cosas que hice, que no iban de acuerdo a tu palabra, perdón por haber mentido, quizás error por haber engañado a mi esposo, a mi esposa. Muchas veces tenemos vergüenza de confesarle al Señor nuestros pecados, pero el Señor está para perdonar. Señor, te queremos pedir perdón si hemos lastimado a nuestros hijos, si hemos cometido errores con nuestros hijos, si hemos dicho cosas que han lastimado su vida. Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, si hemos cometido aborto, Señor, y ese niño ya no está más. Pero, Señor, en esta noche pedimos perdón y recibimos ese perdón, porque sabemos que si hemos abortado, ese niño está en el cielo. Y aunque no era tu propósito que así fuera, Señor, tú perdonas nuestra vida, Señor. Tú quitas todo peso. Señor, en esta noche yo te quiero pedir que quites todo peso, Señor, que estamos cargando, que quizás no nos damos cuenta. Señor, empieza a quitar toda angustia, toda tristeza. Muchas veces en la vejez, cuando empezamos a entrar en la vejez, empezamos a recordar todos los errores cometidos. Y lo que quizás en un momento para nosotros no era un problema, lo veíamos bien. Cuando empezamos a entrar en años nos damos cuenta de que cometimos muchos errores, pero que el enemigo no te encierre en esa habitación de la culpa, porque eso no es lo que el Señor quiere. Señor, empieza a quitar, empieza a romper todo yugo de culpa, empieza a quitar toda ansiedad, empieza a quitar todo temor.
que proviene de la culpa, que quizás no nos damos cuenta. Señor, que podamos ser libres en esta noche. Señor, en esta noche rompe cadenas, Señor, de culpa. Rompe con toda condenación, rompe con toda mentira que el diablo nos ha hecho creer. Con esa mentira de que no vamos a cambiar, esa mentira de que nunca vamos a ser diferentes. Señor, en esta noche decidimos pararnos firmes en tu palabra. Señor, y tu palabra dice que somos libres, tu palabra dice que somos nuevas personas. Y dile gracias, Señor. Señor, en esta noche yo acepto tu perdón. Dile, Señor, yo acepto tu perdón, porque el Señor te ha perdonado, pero ahora nos toca a nosotros aceptar este hermoso regalo. Dile, Señor, yo acepto tu perdón, Señor, y me declaro libre. Y dile, gracias, Señor, porque soy una nueva criatura. Gracias porque puedo empezar de cero. No importa la edad que tengas, no importa los años que hace que estás en la iglesia. Puedes empezar de cero. Dile gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque sé que tu sangre me limpia de todo pecado, me limpia de toda culpa. Gracias, Jesús. Señor, quiero pedirte para que tú puedas darnos nuevos proyectos, para que tú puedas mostrarnos de que tú tienes un plan para nuestra vida y que no importa la edad que tengamos, tú tienes un plan, tú tienes algo nuevo, hay cosas por vivir. Si estás en esta tierra, no importa la edad que tengas, el Señor tiene un plan para tu vida. Señor, que tú puedas derramar esperanza en cada corazón. Que cada persona pueda sentirse en este día liviana, pueda sentirse joven en su corazón, porque toda culpa se fue, todo peso del pasado se fue. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, espero que esta transmisión haya sido de bendición y bueno, que puedas ser libre y puedas disfrutar de esta libertad que el Señor nos ha dado. Que Dios te bendiga mucho. Bueno, te espero en la próxima transmisión. Chao.